Cristóbal Colón seguía con sus estudios. Si era desconocida la ley de gravitación universal en ese momento, eran conocidos los escritos de la Grecia clásica antigua, donde se relata la esfericidad de la Tierra y hasta las dimensiones de la misma relatadas por Plinio el Viejo, con errores que en la distancia parecen ridículos y que finalmente permitieron que entre el imaginario y la realidad se colase todo un continente desconocido. Y mientras en Portugal Cristóbal Colón estudiaba, en Aragón reclutaban un ejército para acabar con el movimiento remensa. La guerra se alargaría hasta 1472 y la Diputación, dice Vicens Vives, es en buena parte responsable de la desviación posterior de la reforma agraria moderada y la monarquía se decantó hacia los trabajadores agrícolas. Se libraba una guerra que tuvo su desarrollo intelectual no en la segunda mitad del siglo XV, que es cuando tiene efecto, sino en el final del siglo anterior, con el problema de los remensas, cuando la monarquía se significó por su simpatía hacia los mismos, ocasionando que la aristocracia rural y la viga, que compraban fincas rústicas, se mostrasen partidarios de una nueva dinastía que pudiese ser manejada por ellos. Pero Juan II, que a pesar de estar ciego por las cataratas, de las que fue operado con éxito, tenía gran visión política y poco dinero, en 1462 hizo jurar como heredero a su hijo Fernando, que contaba entonces 9 años. La oligarquía de Barcelona llevó su rebelión al máximo y la guerra se generalizó. En 1462 las tropas reales sitiaron Barcelona mientras la Diputación declaraba enemigos de la República a Juan II y a Fernando, cuyos partidarios fueron considerados traidores, puesto precio a su cabeza y cazados sin contemplaciones, al tiempo que proclamaban conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla. Pero Enrique IV, raro, donde los haya, instado por Juan Pacheco, perseguía intereses particulares, por lo que fue obligado ofrecido el condado a don Pedro Condestable de Portugal, que el 21 de enero de 1464 fue coronado en Barcelona rey de Aragón y de Sicilia. Pedro de Portugal. La acción de Pacheco y el abandono de Enrique IV comportaron un terremoto en la corte castellana. Beltrán de la Cueva sustituyó a todos los efectos al marqués de Villena como nuevo privado de Enrique IV. Movido por esta cuestión, Pacheco, junto a su hermano el maestre y su tío el arzobispo Carrillo, agrupó a los descontentos con el ascenso de Beltrán de la Cueva para urdir un plan novedoso, que no era otro que forzar a Enrique IV a nombrar heredero a su hermano Alfonso, en detrimento de su hija Juana. Bueno, que no era Juana, no era su hija, era hija de Beltrán de la Cueva. Muchos de los grandes del reino, como el almirante de Castilla, se unieron a la trama. En octubre de 1464, el marqués de Villena ya se había convertido en tutor del joven príncipe, lo que, unido al apoyo nobiliario, hizo posible que Enrique IV aceptase jurar a su hermano Alfonso como heredero, invistiéndole con el título de príncipe de Asturias el 4 de diciembre de 1464. Y si en Castilla se produjo esa situación, en Aragón se estaba librando una guerra en la que el ejército de la Generalidad sitió a la reina Juana y a su hijo Fernando el católico, en Gerona, ciudad que estaba defendida por los remensas comandados por Francisco de Verntallat y que fue liberada 4 meses después. El resultado fue la pérdida de Cerdeña y el Rosellón, que pasaron a poder del rey de Francia. En febrero de 1465, las tropas de Juan II vencieron en Prats de Rey a Pedro de Portugal. Multitud de nobles, entre ellos el conde de Pallars, jefe del ejército de la Diputación, fueron hechos prisioneros. Fue el principio de la victoria final, favorecida por el fallecimiento de Pedro por enfermedad y por la sagacidad de la reina Juana en lo político y en lo militar, que contrarrestaban las deficiencias que por motivo de las cataratas tenía Juan II. Mientras tanto, en Castilla y en el curso de estas actuaciones, en 1465, la Liga adoptó unas medidas administrativas que no fueron admitidas por Enrique IV, por lo que proclamó rey a Alfonso, su hermano de 11 años,
El escenario del acto tuvo lugar en Plasencia, donde los nobles degradaron a Enrique, que estaba representado por un muñeco, y Pedro Girón se titulaba virrey de Andalucía. El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, al que el pueblo llamaba Don Oppas, y el almirante de Castilla, los principales aliados de Enrique, se pasaron al bando de Alfonso, dando comienzo a una guerra de desgaste en la que los nobles y las ciudades se enfrentaban entre sí. Con Enrique se aliaron nobles de raigambre como el conde de Haro, el marqués de Santillana o el conde de Medinaceli, así como gran parte del pueblo que estaba descontento con la nobleza, y el bando era más poderoso que el de Alfonso. Pero el duque de Villena ofreció disolver el bando de Alfonso, con lo que consiguió que Enrique disolviera el ejército, que se desperdigó formando bandas de malhechores que sembraron Castilla de inseguridad, a consecuencia de lo cual los concejos debieron proceder a organizar hermandades para su defensa. Siendo que durante el reinado de Enrique se había suprimido la Santa Hermandad, que garantizaba el bienestar en los campos. Detalle. Al tiempo, Enrique, instado por Juan Pacheco, pactaba la boda de Isabel, la futura Isabel la Católica, con Pedro Girón, maestre de Calatrava, al objeto de garantizarse un ejército organizado. Pero el novio falleció antes de tiempo. Las intrigas en la corte no menguaban. Y en los otros reinos hispánicos tampoco. En esa situación, viendo Blanca de Navarra cómo estaba el asunto, cedería sus derechos a Enrique IV. Blanca de Navarra cedía sus derechos a Enrique IV, al mismo que la había repudiado años atrás. Pero Blanca acabaría envenenada por su hermana, Leonor. Ojo la situación. La anarquía se enseñoreaba de Castilla y los dos ejércitos enemigos que defendían a Enrique IV y a su hermano Alfonso, respectivamente, acabaron enfrentándose el año 1467 en Olmedo, en una batalla que no conoció vencedor. Isabel se quedó con su hermano Alfonso, mientras Juan Pacheco era nombrado maestre de Santiago sin dar parte al Papa ni al rey. Por lo que respecta a Aragón, habíamos visto como Juan II vencía a Pedro II de Portugal. Bueno, por lo que la Viga se quedaba sin adalid. La Viga tenía como adalid a Pedro II y Pedro II había desaparecido. En esa situación, su hijo, el hijo de Juan II, Fernando, ofreció la paz a la Diputación de Barcelona y la Diputación de Barcelona la rechazó y ofreció la corona a Renato de Anjou, el antiguo rival de Alfonso el Magnánimo. Pero las defecciones en la Viga engrosaban el partido de Juan II y el ejército finalmente puso sitio a Barcelona, que acabaría capitulando el 16 de octubre de 1472, sin haber conocido tampoco como en Castilla antes vencedores ni vencidos. Hubo amnistía general de la que solo fue excluido el conde de Pallars, que volvió a sublevarse. Con esta situación en Cataluña, el asunto en Castilla continuaba calentito. Alfonso moría en 1468 y su sucesora no era otra que su hermana Isabel, la reina Isabel II, pero que todavía no lo era. Pero ella rechazó la corona y reconoció la legitimidad de Enrique. Finalmente, el 19 de septiembre sería firmado el Tratado de los Toros de Guisando, por el que Isabel quedaba reconocida princesa de Asturias a condición de que no contrajese matrimonio sin el consentimiento del rey, de Enrique, su hermanastro. El Tratado de los Toros de Guisando significó una gran humillación para Enrique IV. Pero bueno, había conocido tantas. Una gran humillación que al suscribir el acuerdo certificaba que no era el padre de Juana la Beltraneja, sino que Juana la Beltraneja era bastarda. Pero los conflictos de Castilla eran algo más complejos. Así, en medio de esta situación, hubo un grave conflicto social en el que las comunidades se sublevaban contra la nobleza,
siendo que el conflicto alcanzó su mayor grado en Galicia con el desarrollo del movimiento Irmandiña. Todo era producto de la terrible falta de autoridad que reinaba en el reino. La anarquía era la que estaba funcionando y todo eran muestras de anarquía. En medio de esa situación, Enrique IV tramitaba el matrimonio de su hermana, Isabel, con Alfonso de Portugal, mientras ella trataba su matrimonio con Fernando de Aragón, quien, para llegar a Valladolid, sin ser detectada su presencia, acabó haciéndolo disfrazado de sirviente. Fernando tenía 18 años e Isabel 19. Enrique IV no deseaba esa unión y procuraba evitarla a toda costa, pero el 19 de octubre de 1469 tendría lugar el más trascendente matrimonio de la historia de España, el de Fernando II de Aragón con Isabel de Castilla. Ninguno de los dos eran todavía reyes, pero sí príncipes herederos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.